Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero se encuentren súper bien mis queridas chicocas. La canción New de Jimin alcanzó el puesto 21 en el UKF Show Singles Chart, marcando su semana número 22 en la lista. Desde la reestructuración del ranking en 2014, se ha convertido en la canción de un solista surcoreano, incluyendo temas en solitario y colaboraciones, con la mayor permanencia en la lista. Además, ahora es la tercera canción de un artista coreano con más semanas en el chart en toda su historia. Felicidades a Jimin por este increíble logro. La canción New de Jimin ha estado en el top 10 del ranking semanal de canciones globales de Spotify durante 24 semanas, estableciendo un nuevo récord como la canción de un artista de K-pop con la mayor permanencia en esa posición. Este logro resalta su impacto y popularidad a nivel mundial. ¡Felicidades Jimin! Seven de Jungkook lleva 81 semanas en el Melon Weekly Chart y actualmente se encuentra en el puesto número 75. Es la primera y única canción debut de un artista masculino en lograr esta permanencia y también la única canción de un miembro de BTS en alcanzar este récord. ¡Felicidades, Jungkook! Jungkook sigue destacando en los rankings oficiales del Reino Unido. Su canción Dreamers ha logrado ingresar al Official Video Streaming Chart en el puesto número 65, consolidando su éxito en la plataforma de videos más importante del país. ¡Felicidades, Jungkook! Golden de Jungkook ha sido elegido como el K-Pop Album of the Year 2024. Con más de 101,000 votos, este reconocimiento refleja el gran impacto y apoyo que ha recibido su álbum a nivel global. ¡Felicidades, Jungkook! Mis queridas chicocas, sigamos apoyando a Jimin y Jungkook, haciendo stream de sus increíbles álbumes Muse y Golden para seguir rompiendo récords. No olvidemos seguir votando en los iHeartRadio Music Awards 2025 para seguir mostrando nuestro amor y apoyo al J-Pop. Ahora sí continuemos. Tanto Jimin como Jungkook han sido ascendidos oficialmente a sargento en el servicio militar, un logro significativo que refleja su disciplina, esfuerzo y dedicación durante su tiempo en el ejército. Este ascenso los coloca a un paso de completar su servicio, lo que significa que su regreso a la vida civil está cada vez más cerca. A medida que avanzan hacia la finalización de esta etapa, los dos están muy cerca de ser dados de baja, lo que les permitirá reunirse con sus fans después de haber cumplido con su obligación militar. Con este ascenso, ambos están listos para cerrar este capítulo con éxito. Felicitaciones a los sargentos Park Jimin y Jeon Jungkook. Orgullosas de nuestro J-Pop. Además, según K-Media, Jimin ha realizado una generosa donación de 100 millones de wons al Fondo de Amor de Camaradas Patrióticos. Esta donación tiene como objetivo apoyar a los soldados del ejército, así como a sus familias, cubriendo gastos de manutención, gastos médicos y becas para aquellos que han dedicado su servicio al país. Este acto solidario demuestra el compromiso de Jimin no solo con su servicio militar, sino también con el bienestar de sus compañeros soldados y sus familias. Un gran ejemplo de generosidad y responsabilidad social por parte de nuestro precioso Jimin. ¿Jimin sí estuvo en Qatar con Jungkook? En las últimas semanas, ha circulado un rumor sobre si Jimin estuvo o no en Qatar junto a Jungkook durante la apertura del Mundial 2022. El rumor comenzó a circular después de que algunos usuarios en redes sociales compartieran lo que parecerían ser nuevas pistas. Jungkook viajó a Qatar para realizar su famosa presentación de Dreamers en la ceremonia de inauguración del Mundial, donde tuvo una performance espectacular. Sin embargo, lo que ha despertado la curiosidad es un video detrás de cámaras publicado en el canal oficial de BTS. En el video, mientras le entregan flores a Jungkook en su llegada, se escucha una risa peculiar, que muchos han identificado como muy similar a la de Jimin. Esta risa se ha convertido en uno de los elementos clave que alimentan la especulación de que Jimin podría haber estado en Qatar. Escuchemos. Ustedes díganme si es o no o solo se parece la risa de Jimin. Escuchémoslo una vez más, ahora comparemos con la risa de Jimin, ¿ustedes qué opinan? Las leo.
이건 무슨 꽃이에요? Aparte de esto, en algunas imágenes de la llegada de Jungkook, se pudo ver a una persona enmascarada que muchos fans creen que se parece a Jimin, especialmente por su forma de reír y ciertos movimientos. Sin embargo, como esta persona estaba usando mascarilla, no se puede confirmar si realmente era Jimin. A pesar de estas especulaciones, se dijo que la persona podría haber sido simplemente parte del staff de Jungkook, ya que sabemos que Jungkook viajó acompañado de su equipo y su agente. Lo que también genera dudas es que Jungkook viajó en un avión privado, lo que podría haber dado lugar a la posibilidad de que Jimin estuviera en el mismo vuelo. A pesar de estas suposiciones, no hay fotos ni videos que prueben que Jimin estuvo en Qatar. En todos los videos que los ARMYs captaron de Jungkook, siempre aparece él y su equipo, pero nunca a Jimin. Por otro lado, en el mismo tiempo que Jungkook estaba en Qatar, Jimin estuvo activo en redes sociales, mostrando su apoyo a Jungkook, y publicó fotos en verse de la actuación de Jungkook, lo que hace aún más difícil confirmar su presencia en Qatar. Aunque hay algunas pistas y especulaciones sobre si Jimin estuvo en Qatar con Jungkook, no hay evidencia concreta que lo confirme. Especialmente porque en otras ocasiones lo hemos visto acompañando a Jungkook en lugares como Estados Unidos, donde se mostró sin ningún problema en público. ¿Qué piensan ustedes, Jikokas? ¿Creen que Jimin realmente estuvo en Qatar? Las leo. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis queridas Jikokas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta familia de Jikokas. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.